Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 13 de julio de 2025. Son las 8:20, 7:20 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos: ¿qué hay que hacer con los inmigrantes ilegales y delincuentes? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. El problema de la inmigración ilegal sigue en aumento en distintos puntos de nuestro país. Se ha convertido ya en un tema muy complicado. A las protestas ocurridas en Alcalá de Henares tras la presunta violación a una joven de 21 años por parte de un hombre de Mali, hay que sumar también los graves incidentes que se están produciendo en Murcia, en la localidad de Torre Pacheco. Esta localidad vivió ayer su segunda noche consecutiva de disturbios, con varios heridos. Hubo también cargas policiales, se generó un clima de extrema tensión en las calles. Los incidentes se han producido después de protestas vecinales en respuesta a una agresión sufrida el pasado miércoles a un hombre mayor en la madrugada del miércoles, que fue presuntamente atacado por un grupo de personas de nacionalidad marroquí. La agresión fue el detonante de una oleada, Manuel, de protestas, de movilizaciones en este municipio, y el ataque provocó una fuerte reacción entre los vecinos, algunos de los cuales se comenzaron a organizar a través de redes sociales para exigir medidas contra lo que consideran una situación de inseguridad insostenible. Esta misma noche, hoy, la noche del sábado al domingo, se han concentrado en el centro del municipio. Las personas de esta localidad y de localidades cercanas recorrieron las calles, sobre todo del barrio de San Antonio. En algunos casos se produjeron persecuciones a personas de origen inmigrante y derivó en enfrentamientos entre ambos grupos, y tuvieron que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vimos muchas cargas policiales y, como decimos, mucha tensión en esta localidad. Ante estos hechos son muchas las personas que se han trasladado allí. Por ejemplo, un influencer, David Alonso, que se trasladó hasta Torre Pacheco para hablar con los vecinos, y esto es lo que decían ayer por la tarde en directo para su canal. Esto es lo que decían los vecinos. Esto ya se sabía, y están las pruebas de que esto se sabía. En el barrio de San Antonio tenían desde esta tarde, las 6, las 7 de la tarde, tenían ya botellas con gasolina, armas, según policía, armas en el parque, allí guardadas en los parques y todo, y se sabía la zona. ¿Te puedo grabar? No. Vale. Bueno, ¿y no te ha parecido sorprendente? De todas formas, luego, cuando esté fuera en off, ¿vale?, te enseñaré esa prueba, ¿vale? Vale, ¿y ahora dónde están? ¿Hay todavía batalla campal en algún sitio? Ahora mismo acaban de avisar hace unos 15 minutos que han avisado todos los retenes que haya y han avisado a todos los bomberos que puedan venir que vengan. No sé, Avenida San Cayetano. Avenida San Cayetano. Creo que es de donde venía, en la zona de la piscina, pero no estoy muy seguro, ¿vale? Se han registrado varios heridos, algunos incluso con lesiones graves, y momentos de tensión se prolongaron estos momentos durante varias horas. La delegación del Gobierno llegó a solicitar el envío de unidades antidisturbios de la Guardia Civil desde Valencia para reforzar la seguridad en este municipio. Este, por ejemplo, es uno de los momentos también de ayer donde una persona de origen marroquí incitaba a los vecinos a enfrentarse a ellos porque sabía que ante las peleas entre ambas bandas la policía intervendría para evitar males mayores. Se va a liar, se va a liar. Ángel Roca es el alcalde de la localidad, que también intervino ayer en varios medios de comunicación. Por ejemplo, en La Sexta pidió a los vecinos de fuera, de otros pueblos, de otros municipios, que no acudan a la localidad porque la tensión, si se enfrentan ambos bandos, podría ir en aumento. Lo que no quiero yo es que por ir en contra de la delincuencia creemos más delincuencia, ¿no? Eso es lo que no quiero yo como alcalde, ¿no? Yo le pido a mis vecinos, y mis vecinos estoy convencido que coinciden conmigo, ¿no? La mayoría de los vecinos de Torre Pacheco quieren una convivencia buena. Queremos eliminar la delincuencia o reducirla todo lo que se pueda, que para eso necesitamos la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Es decir, que se vea más Guardia Civil en el pueblo.
Nosotros no queremos que se nos vengan a grupos de fuera aquí a arreglarnos la situación, porque lo que vienen es a rompernos la convivencia. Como decimos, todo esto surge a través de ese ataque del pasado miércoles a un anciano. La Guardia Civil ya ha abierto una investigación para esclarecer las causas de esa paliza. La víctima tuvo que recibir asistencia médica y fue quien denunció los hechos a priori, diciendo que el ataque fue sin razón, no les robaron absolutamente nada, dijo. El hombre salió a dar un paseo de la localidad cuando fue interceptado por varios individuos que le propinaron patadas y puñetazos cerca del cementerio de la localidad. En una entrevista además ha asegurado él mismo, la propia víctima, que los atacantes eran marroquíes. El alcalde de Torre Pacheco además ha expresado su solidaridad con la víctima y ha asegurado que mantuvo también una conversación con la delegada del gobierno en Murcia, con Mariola Guevara, para exigirle un aumento de la plantilla de la Guardia Civil en este municipio, Torre Pacheco. Estamos hablando de un municipio de alrededor de 40.000 habitantes. Esto es la última hora y lo que ha sucedido en Murcia, pero la polémica de la inmigración también se ha sucedido en Madrid. Madrid está viviendo durante estos días una situación realmente complicada que afecta a uno de los municipios más ilustres e importantes. Se trata de Alcalá de Henares, una localidad que se ha convertido en noticia, como saben ustedes, por la presunta violación que ha sufrido una joven y que ha levantado a los vecinos en armas. Este hecho, cometido presuntamente la semana pasada por un hombre de Mali que se encontraba alojado en el centro de alojamiento de inmigrantes del municipio, ha provocado que durante los últimos días también aquí en Alcalá se hayan producido manifestaciones y altercados. Hasta allí, la pasada semana se acercó el líder de Vox, Santiago Abascal, para conocer de cerca lo que sucedió. Esto no ocurre porque sí. Esto ocurre por unas políticas de inmigración masiva propuestas y promovidas por el bipartidismo en forma de reparto de menas, de regularizaciones masivas, de regalo de nuestra nacionalidad y, en definitiva, de un efecto llamada brutal que dice a toda África que aquí puede venir todo el mundo, que puede venir todo el mundo sin respetar nuestras leyes y además viviendo a costa de los españoles. Esta inmigración masiva destruye nuestra seguridad, pero destruye también nuestra economía. Y en Vox ha generado una polémica por una confusión. Vox el pasado lunes puso el foco en los cerca de 8 millones de inmigrantes y sus descendientes que, como recordó el propio partido de Abascal, viven actualmente en España. Así lo hizo a través de varias voces autorizadas de la formación. La encargada de hacerlo fue su portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, Rocío de Mer, quien compareció después de lo sucedido el fin de semana en una rueda de prensa junto a su homólogo de Interior, Inmigración y Seguridad, Samuel Vázquez. También estaba en esta rueda de prensa el portavoz del partido, José Antonio Fuster, desde la sede central, desde Bambú. Durante su intervención, la también diputada nacional, Rocío de Mer, explicó que en los años 90 del siglo pasado los inmigrantes apenas representaban el 1 o 2% de la población, mientras que ahora calcula que son casi 8 millones, entre los que han llegado desde entonces y los de la segunda generación, sobre un total de 47 millones de habitantes de todo el país. Un crecimiento, según de Mer, que ha sido alentado por el bipartidismo al que acusa de mantener abiertas las puertas de nuestras fronteras durante las últimas décadas. Y si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, pues más o menos más de 7 millones, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, 8 millones de personas, pues son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo y por lo tanto pues es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres. Pues lo que estamos viendo son las consecuencias que estamos viendo, que nuestra sociedad está cambiando, que nuestras calles en muchas ocasiones no son de los españoles, que muchas plazas no pertenecen a quienes siempre pertenecieron, que la tranquilidad de muchos pueblos, de muchos barrios y de muchas plazas pues también ha cambiado y también no es la misma y por lo tanto pues nosotros pensamos que esto, lo decía antes Samuel, hay una solución mala y una solución menos mala, ¿no? Y por lo tanto todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo en nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado pues escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos, pues tendrán que volver a sus países. Esto será pues un proceso extraordinariamente complejo de remigración, pero que nosotros apostamos por ese proceso de remigración porque pensamos que hay algo más importante que preservar y que además tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo.
Aquí en estas declaraciones es donde vino la confusión, porque a priori parecía que Vox quería poner en marcha la deportación de todos esos millones de inmigrantes, tanto legales como ilegales. Tuvo entonces al día siguiente que salir la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, para negar que se hubieran puesto cifras a la deportación de inmigrantes e intentó convencer de que Demer dijo lo que realmente no dijo, porque no se expresó bien en esa rueda de prensa y quiso decir Pepa Millán que únicamente se refería a los inmigrantes ilegales. Es mentira. Ayer lo que hizo nuestra portavoz fue hacer un cálculo aproximado del número de inmigrantes que había en España desde los años 90 a esta parte. Que aquí no se va a quedar nadie de forma ilegal. ¿Cuántas repatriaciones? Las que sean necesarias para garantizar que ninguna familia más pase por lo que va a pasar de por vida la familia de esta chica de Alcalá de Henares a la que han violado brutalmente. La complicada situación de la inmigración no solamente se está viviendo en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. Reino Unido y Francia, por ejemplo, han alcanzado este jueves un acuerdo migratorio inédito que busca frenar las llegadas irregulares de personas a las costas británicas a través del Canal de la Mancha. El pacto contempla la devolución semanal de hasta 50 inmigrantes a Francia, a cambio de que el Reino Unido acoja un número equivalente de solicitantes de asilo con lazos familiares en su territorio. El acuerdo fue firmado, como decimos, el jueves en Londres durante la visita estatal del presidente francés Emmanuel Macron al Reino Unido, y tras meses de negociaciones para el primer ministro británico Keir Starmer, este mecanismo representa una fórmula segura, controlada y legal que va a permitir desincentivar el cruce irregular de personas en pequeñas embarcaciones. Por añadir algo al respecto, creo que esto es muy importante porque la inmigración irregular es un problema grave en todo el mundo y para todos los países europeos. Ahora está en la agenda de prácticamente todas las reuniones europeas, de una manera en la que no estaba hace años, pero requiere una respuesta pragmática seria. Además del intercambio de personas, el gobierno británico se ha comprometido a reforzar los controles laborales y a perseguir a las empresas que contraten a trabajadores en situación administrativa irregular, una exigencia de Francia para cortar los incentivos que empujan a miles de personas a intentar cruzar el canal. Bueno, pues ha estallado la espita. La gente se está empezando a tomar la justicia por su mano. Lo que hemos visto en los 2 últimos días en Torrepacheco, en esta localidad murciana, no es la primera vez que sucede. La semana pasada lo vimos en Alcalá, también lo vimos en Sabadell, lo hemos visto en muchas localidades, pequeñas, grandes y medianas. Y esto va a continuar, porque el problema va a continuar. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es la inseguridad. No es un problema de xenofobia ni de racismo. Que no nos vendan el cuento. No os dejéis engañar. Yo aquí no veo a nadie indignado contra la comunidad china. Que son muchos los chinos que hay en España trabajando honradamente, ocupándose de sus problemas, sin generar problemas de convivencia, sin atracar ni violar a nadie. Yo tampoco veo grandes problemas con la comunidad hispana, quitando las bandas latinas, que sí es un problema de delincuencia y sí es un problema de seguridad. Pero los hispanos también se integran. Trabajan muchos de ellos. Yo veo un problema de inseguridad que está relacionado fundamentalmente con un colectivo concreto de inmigrantes subsaharianos, musulmanes, magrebíes, que no se integran. No solo no se integran, sino que roban, violan, ocupan, generan gravísimos problemas de convivencia. Y el problema ni siquiera es la existencia de más o menos inmigrantes, porque el problema en sí es de integración. El problema es el gobierno. El desastre de gobierno que tenemos en España, que ha incentivado la llegada masiva de inmigrantes ilegales a España, cerca de 3 millones en los últimos años, con un problema colosal en Canarias, colapsado absolutamente, hasta el punto de que tienen que repartir esos inmigrantes por el resto de la península. ¿Por toda la península? No, no, no. País Vasco y Cataluña no. Allí no van a ir menas, ni van a ir inmigrantes ilegales procedentes de Canarias. ¿Por qué? Porque han llegado a un acuerdo con el gobierno de Sánchez. PNV, Junts y RC han dicho que ni uno más, que se repartan por el resto de España, que ellos no los quieren. ¿Y a dónde van?
a las comunidades del Partido Popular, a Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Estado no está garantizando algo tan básico como la seguridad en las calles. Y como no está garantizando un servicio tan básico como ese, la gente, llegado a un punto, se harta. Porque todo el mundo tiene un límite. Y a nadie le gusta que le roben, que la atraquen, que la apalicen o que violen a sus hijas. Y ante la ausencia de un gobierno eficaz para combatir la delincuencia, la gente coge el palo y sale a la calle. O a protestar, y a gritar, y a expresar su indignación. ¿Y cuál es el problema que nos vende la izquierda ante este fenómeno? Dicen, ¡oh, racistas! ¡Xenófobos! No, la culpa es vuestra, que sois unos tuercebotas, unos sectarios radicales, que habéis creado un problema enorme en este país por culpa de vuestra incompetencia y sectarismo ideológico. Hay muchos países donde los inmigrantes son muy superiores en número y en porcentaje a los que existen en España. Suiza es un ejemplo. Y otros muchos países ricos, con un porcentaje muy elevado de inmigrantes. Pero es que allí se cumplen las reglas, allí se cumplen las normas, y allí el que no vaya a trabajar, fuera del país. El que no vaya a aportar, fuera del país. El que no sepa convivir, fuera del país. El que vaya a delinquir, fuera del país. Y dicen, no, España también fue un país de migrantes. Claro, claro que España ha sido un país de migrantes. Y gracias a Dios fueron muchos los países que nos acogieron. En Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Suiza, en Hispanoamérica entera, gracias a nuestros hermanos hispanos, nos acogieron. Pero los españoles íbamos a trabajar. Íbamos a trabajar, a aportar, a contribuir. No íbamos a robar, no íbamos a violar, no íbamos a vivir del esfuerzo y el trabajo de los demás. Aquí hay algunos inmigrantes que sí, que vienen a delinquir y a vivir de paguitas. ¿Y de quién es la culpa? Pues tampoco es de los inmigrantes, es del gobierno que lo permite. Ese es el problema. El gobierno lo permite, lo incentiva y le otorga impunidad a los delincuentes, que se creen impunes y por eso roban, y por eso atracan, y por eso violan, y por eso ocupan. Porque el gobierno les protege. Y no solo les protege, es que les da una paga. Les permite vivir sin necesidad de trabajar. Fuera paguitas. Cuidado, para todo el mundo. Españoles y extranjeros. No está justificado en ningún caso que haya gente que pudiendo trabajar, no trabaje para vivir del sudor ajeno, del esfuerzo de los demás. Paguitas, fuera. Mano dura contra la delincuencia. Y el que no sepa integrarse, no respete las normas, no respeta las reglas y llegue de forma ilegal, tal y como sucede en otros muchos países ricos, a la calle, puerta, adiós. Y se cumple un año desde que Vox abandonó los gobiernos que tenía con el Partido Popular y la tensión la situación lejos de mejorar sigue empeorando entre el Partido Popular y Vox, más aún después de que la semana pasada en el Congreso del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el líder del partido, asegurase que quiere un gobierno en solitario en caso de llegar a la presidencia del gobierno y que no quería contar con los votos de Abascal. O Sánchez o yo. No hay más. Quiero un gobierno en solitario. El único gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado. Y yo no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros. Eso dijo Feijóo, que quiere un gobierno en solitario. Es importante también que nos fijemos en los detalles porque remarcó concretamente ese verbo, el verbo querer. Feijóo no dijo que se comprometa a formar un gobierno en solitario y a no pactar con Vox, sino que es lo que quiere. En privado el partido va más allá, según han publicado y han comentado algunas fuentes del Partido Popular, aseguran que Feijóo sí se compromete a no gobernar con Vox. Incluso dicen que si no le dan los números, dicen que habrá que ir de nuevo a elecciones para no llevar a cabo
un gobierno de coalición con la formación de Santiago Abascal. Ante esta duda de si Feijóo se compromete o no a pactar con Vox, le han preguntado a los periodistas esta semana al nuevo secretario general del partido, a Miguel Tellado, para que intentase dar una respuesta clara, si gobernaría Feijóo con Abascal, sí o no. ¿Esto es una aspiración o es un compromiso del Partido Popular? El presidente Feijóo explicó que él quiere un gobierno solitario. ¿Se compromete el PP a no formar en ningún caso un gobierno de coalición con Vox? Él quiere darle a España un gobierno único, un gobierno unido. Antes que formar un gobierno de coalición, entonces, ¿habría nuevas elecciones generales? Queremos darle a España un gobierno sólido, un gobierno único, un gobierno unido. Como vemos, el Partido Popular no quiere en público comprometerse a no gobernar con Vox en un futuro y no quieren así dejar una imagen para el archivo que luego los medios puedan sacar y utilizar en su contra. Además, Tellado ha vaticinado este viernes que Vox permitiría un gobierno solitario de Alberto Núñez Feijóo si su partido supera en escaños al presidente del gobierno Pedro Sánchez y a todos sus socios juntos. Pero para los de Abascal no sientan nada bien todas estas palabras del Partido Popular de que no quieran a priori contar con ellos. José Antonio Fuster concedió una rueda de prensa esta semana, es el portavoz de Vox. Están volviendo a cometer el mismo gigantesco error que el 23J. No han aprendido nada. Se están repartiendo los sillones, se están hablando de gobiernos cuando no tienen absolutamente nada. Cuando no han presentado ni siquiera, han sido capaces de presentar una moción de censura para desalojar este gobierno. La ruptura entre ambos partidos se acentuó hace un año con la salida de los de Abascal de los gobiernos autonómicos y un año después Vox mantiene sus exigencias para una posible coalición con el PP, a la espera de que Pedro Sánchez, cercado por la corrupción, convoque elecciones generales. Los de Abascal, como condiciones para apoyar o integrar un gobierno PP-Vox, piden la reversión de las políticas migratorias, la oposición al Pacto Verde y la solución a la vivienda. Estos serían los tres grandes pilares que exigen los de Abascal. La estrategia de Vox pasa por transmitir a la opinión pública española que el PP y el Partido Socialista son iguales, que comparten corrupción, que se protegen mutuamente, especialmente en el marco de coalición que mantienen en Europa. En Bruselas critican con dureza la contradicción entre las acusaciones cruzadas de prostíbulos o destrucción de pruebas y su posterior complicidad política en Europa. En este sentido, Vox intenta sembrar descontento tanto en el electorado popular como también en el electorado socialista, retomando, al igual que Podemos, la idea de que el principal responsable de los problemas de España es el turnismo del bipartidismo. De hecho, Abascal ha insistido esta semana en que PP y PSOE van a acabar formando un gran gobierno de coalición tras las próximas elecciones. Una vez más, otro gran error. Gran error del Partido Popular, gran error de Vox. ¿Y a quién beneficia todo esto? Al PSOE, a Pedro Sánchez, que está encantado, feliz de que los dos únicos partidos que tiene enfrente con capacidad para poder sustituirle se peguen de bofetadas. Hay que ser inútiles, ¿eh? ¿A qué viene ahora que el Partido Popular diga si va a formar un gobierno de coalición o no coalición, en solitario o acompañado? Pero vamos a ver, ¿dónde hay elecciones? ¿Hay elecciones? No hay elecciones, no hay adelanto electoral. Sánchez lo ha dicho por activa y por pasiva. Él va a intentar aguantar hasta el año 2027. A este señor, a este aprendiz de tirano que tenemos como presidente del gobierno, nos va a costar Dios y ayuda echarlo de la Moncloa. Ni con agua hirviendo se va. Por lo tanto, ¿a qué viene ahora abrir un debate que no existe? Si todavía, en el peor de los casos, faltan 2 años para elecciones. Ya está otra vez el Partido Popular vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Que si no quiere gobernar con Vox, que si quiere gobernar en solitario, que si un acuerdo puntual. Pero, llegados a ese río, cruzaremos ese puente. ¿A dónde van? ¿A dónde van abriendo un debate absurdo, inútil, que no supone nada? Que no aporta nada. Tan solo confusión a sus votantes. Porque seamos serios, el Partido Popular tan solo tiene una posibilidad de gobernar en España, hoy por hoy, y es pactando con Vox. Que, por cierto, es un apéndice del Partido Popular, que a veces se nos olvida. Que Vox nace de la división interna que sembró Mariano Rajoy en el Partido Popular, cuando invitó a liberales y conservadores a que se fueran del partido, y muchos se fueron. Y luego Vox depuró a los liberales, a los pocos liberales que había en el partido. Y está siguiendo otra deriva. Bueno, cada uno, allá cada cual con su estrategia. Pero la cuestión es que hoy por hoy
PP y Vox están condenados a entenderse. Abrir un debate sobre quién va a gobernar en el futuro cuando todavía no hay elecciones, a lo mejor gobierna Pedro Sánchez otros 4 años, quién sabe, ya sucedió en las generales del 23, debido a los errores garrafales de Génova. Lo tenía todo ganado Alberto Núñez Feijóo. En las autonómicas y locales de mayo el PP arrasó. Pero 3 meses después, Feijóo no logró vencer a Sánchez. Ya está bien de vender la piel del oso antes de cazarlo. Y luego está Vox, cuya labor de oposición se centra en el Partido Popular, en lugar de centrarse en el Partido Socialista, que es el adversario común de todo el electorado de derechas o de centro derecha. Pues no, R que R. Bipartidismo contra el Partido Popular. Bueno, pues ¿a quién beneficia esto? ¿A quién beneficia que PP y Vox estén a la gresca? Pues tan solo a un partido, al PSOE, y tan solo a un líder político que encima nos malgobierna, que es Pedro Sánchez. Esta semana hemos visto cómo los socios de Pedro Sánchez quieren mantener todavía en el gobierno al actual presidente, al propio Pedro Sánchez, lo que no significa que la legislatura esté colgada de un hilo muy fino tras todas las investigaciones judiciales que afectan al entorno más directo del presidente del gobierno. Esta semana hemos conocido que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha solicitado al Tribunal Supremo investigar el sueldo que percibió del Congreso de los Diputados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, así como también las donaciones que efectuó al Partido Socialista. Jefe de Tribunales de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo que instruye la trama Koldo Leopoldo Puente investigar el sueldo que percibió del Congreso de los Diputados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, así como las donaciones que efectuó al Partido Socialista. En un oficio al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Guardia Civil revela llamativas discrepancias en las cuentas de los sueldos percibidos por Ábalos, así como en las donaciones efectuadas al PSOE. La UCO sostiene que las percepciones económicas imputadas por la agencia tributaria al diputado por el Congreso en concepto de retribuciones, dietas, complementos u otras percepciones económicas en ese plazo ascienden a un total de 751.421 euros. Sin embargo, la cuantía reflejada en sus cuentas dimanante directamente del Congreso asciende a un total en esos mismos años de solo 79.841. Además, la agencia tributaria atribuye a Ábalos haber realizado entregas de dinero voluntarias al PSOE por importe de 44.729 euros, pero solo existen constancia de pagos al PSOE desde el 14 al 2024, ambos inclusive por un monto total de 8.471. Los agentes subrayan a su vez que existen percepciones económicas giradas como nóminas provenientes de productos bancarios titulados por el PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes entre las fechas señaladas en 5 cuentas distintas. Por todo ello, la UCO reclama al magistrado Leopoldo Puente que envíe un requerimiento de información al Congreso de los Diputados y al PSOE. En un segundo oficio, también dirigido al instructor del caso Koldo, los agentes reclaman nuevas diligencias para poder completar su estudio respecto a las empresas sospechosas de haber pagado comisiones ilegales al exministro de Transportes, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a Koldo García a cambio de la adjudicación de obra pública. Gracias, Miguel Ángel. Esto respecto a José Luis Ábalos, pero esta semana también ha sido noticia la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien hasta esta semana tenía 2 imputaciones, pero desde ahora tiene ya 7, incluidas prevaricación y pertenencia a organización criminal. Isabel Pardo de Vera llevaba tiempo en el punto de mira por sus vínculos hasta ahora indirectos con la trama. Primero fue por las mascarillas que Adif compró a la empresa de Koldo, Soluciones de Gestión, un contrato de 5 millones de euros que está investigándose y del que se encontró copia en el registro en su domicilio hace 2 semanas. Por ese tema ya testificó el año pasado, negó presiones del ministerio, pero fue otro asunto, el del contrato de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, el que elevó a Pardo de Vera a la categoría de imputada por 2 delitos, por malversación y tráfico de influencias. Pero ahora, como decimos, se añaden cohecho, prevaricación y pertenencia a organización criminal. El magistrado ha citado 2 ejemplos de adjudicaciones en las que pudo influir Pardo de Vera, una en Barcelona y otra en Alicante, por valor de más de 72 millones de euros. Pero hay más bajo sospecha: Acciona, Levantina y OPR también. El juez cree que tanto Pardo de Vera como el también imputado Javier Herrero, el exdirector general de Carreteras, favorecían de manera recurrente a estas constructoras para la obtención fraudulenta de contratos. Ambos
tienen cita el próximo 21 de julio, en este caso, como decimos, ya como imputados. Todo esto respecto a Isabel Pardo de Vera. Y el lunes seguimos hablando de corrupción porque estaban citados en el Tribunal Supremo. Anchón Alonso estaba citado como imputado, es el dueño de la empresa Servinavar. Recordarán ustedes que es a la que presuntamente pertenecía también el 45% de ella, de esta empresa, Santos Cerdán. Anchón Alonso, el dueño de la empresa, respondió únicamente a las preguntas de su defensa en el marco del caso Koldo y marco caso Santos Cerdán y negó cualquier actuación delictiva relacionada con el pago de comisiones ilegales por amaños en adjudicaciones de obra pública. Además, respecto a este 45% de Santos Cerdán, llegó a decir que no, que Santos Cerdán no le pertenece a esta empresa, ¿no? Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Anchón Alonso, empresario y presunto socio del exsecretario de organización del Partido Socialista en la empresa Servinavar, declaró el pasado lunes ante el Tribunal Supremo sobre el presunto cobro de mordidas y la adjudicación de obras públicas. El empresario vasco ha reconocido su relación de amistad con Santos Cerdán, pero al igual que hiciera hace unas semanas el número 3 del PSOE, ha negado el cobro de comisiones y mordidas por la supuesta adjudicación de obras a su empresa. El empresario tan solo ha respondido a las preguntas efectuadas por su defensa en una declaración que no ha durado más de 45 minutos. En ella, Anchón Alonso ha reconocido haber trabajado junto a Koldo García. Eso sí, ha recalcado que su relación laboral fue solo durante 9 meses y antes de que éste ejerciera de mano derecha de Ábalos. En cuanto al exministro de Transportes, Anchón Alonso ha aclarado que pagó 4.500 euros a su fundación, también investigada en la trama. Otro de los asuntos relevantes de su declaración ha sido la aclaración del empresario respecto a la nota encontrada por los agentes de la Guardia Civil en la que Anchón Alonso y Santos Cerdán acordaban el traspaso del 45% de Servinavar al exsecretario de Organización Socialista. Respecto a este supuesto, el empresario navarro ha aclarado que no tiene validez y que jamás se llegó a efectuar. El mismo día también declaró el exdirectivo de Acciona en Navarra, que al igual que Anchón Alonso negó el cobro de mordidas, pero a diferencia de él, este sí respondió a las preguntas del magistrado Leopoldo Puente y de la acusación popular. Fernando Merino ha responsabilizado a sus superiores en Acciona de decidir a qué obras concurrir y con quién, aunque sí que ha asegurado que Koldo y Cerdán ponían como requisito acudir a la adjudicación de las obras investigadas con una empresa local para poder lograr dicha adjudicación. Tras la declaración de ambos investigados, la Fiscalía ha interpuesto las mismas medidas cautelares para ambos, que tratan de comparecencias quincenales ante el juez y la retirada del pasaporte. Gracias, Ignacio. Cambiamos de asunto porque esta semana un sector tan importante como el campo y la agricultura está de luto por la muerte de un joven que protagonizó una lucha simbólica por las reivindicaciones del sector primario. Se llama David Lafoz Jimeno, que falleció el miércoles a los 27 años de edad. Su cuerpo fue encontrado muerto en una de las dependencias de sus tierras. El joven agricultor zaragozano, natural de la localidad de Belchite, dirigió el pasado 6 de febrero del año 2024 su tractor hasta las puertas del Parlamento Autonómico, donde se produjeron graves altercados entre agricultores y las fuerzas de seguridad. Fue una persona que luchaba por los derechos del campo en nuestro país, Ignacio, ¿no? El joven que mamó campo desde pequeño, como decían sus allegados, gracias a su abuelo, como recuerdan en Belchite también, se había convertido en referente desde la adolescencia cuando tomó una decisión poco común actualmente, quedarse en el pueblo y subirse al tractor para trabajar en el campo. Lo llevaba en la sangre, dicen quienes le conocieron. Mis padres me dijeron que estaba loco. Estaba loco, que no podía ser porque la agricultura era pequeña, que había que hacer mucha inversión y que el campo pues que no se ganaba dinero y que no podía ser. Los amigos, pues al principio pues la agricultura, como está un poco rechazada por la sociedad, pues te ven como el bicho raro. Pasa que siempre son gente del pueblo que ven tractores todos los días y no te dicen tampoco nada del otro mundo. Pero sí, es raro que hoy en día una persona joven se dedique a la agricultura. El jueves la agricultura amanecía con la amarga noticia del suicidio de David Lafoz. El joven agricultor de 27 años fue una de las caras más visibles del movimiento agrario contra la Agenda 2030 y las presiones institucionales al campo, y protagonista en las protestas agrarias en Aragón, llevando su tractor hasta las mismas Cortes. Desde entonces, según él mismo denunciaba a través de sus redes sociales, su vida se convirtió en un calvario. David Lafoz volvió a ser noticia durante la Dana, cuando junto a otro grupo de agricultores acudieron raudos y veloces a las calles de Valencia con sus tractores para ayudar en las labores de búsqueda y limpieza en los municipios afectados por las riadas. Llevamos aquí ya 2 días sacando coches en todo Catarroja y ahora unos compañeros habían comunicado que había que limpiar el colegio y hemos accedido aquí todos los compañeros para poder ayudarles. No sé, es que aquí hay faena para 4 o 5 meses, entonces nos tendremos que ir relevando con otros compañeros que están bajando hoy, otros se marcharon ayer.
Las denuncias de la FOZ contra las fuertes presiones por parte de las instituciones competentes fueron las que le llevaron a tomar la triste decisión de quitarse la vida según sus múltiples denuncias. El agricultor compartió este mensaje en Instagram: no aguanto más inspecciones de Hacienda o trabajo, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir. El mensaje además iba acompañado de una imagen que sugería de forma explícita su decisión. Su muerte ha generado una fuerte conmoción en el mundo rural, donde crece la indignación ante la falta de apoyo institucional y las condiciones de vida en el medio agrario. Y hoy, día 13, se ha celebrado el penúltimo encierro de las fiestas de San Fermín, que se ha celebrado a las 8 en punto de la mañana. Ha sido un encierro muy rápido, 2 minutos 25 segundos, más rápido que el de ayer, y esta rapidez también se ha traducido en momentos de mucho peligro. Uno de los encierros más peligrosos. Ha habido el primer parte de heridos, ha destacado 4 heridas por asta de toro, una en el cuello de un mozo, otro en una pierna, el abdomen y otro en la espalda. También ha habido las múltiples contusiones habituales. Los toros serán lidiados esta misma tarde por Jiménez Fortes, Fernando Adrián y Ginés Marín. Como decimos, mañana, 14 de julio, último día de fiestas, lo que implica que ya quedará un día menos para los nuevos Sanfermines del año 2026. Bueno, pues llegados a este punto, tenemos, como siempre, la firma personalísima y siempre acertada de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas. ¿Qué tal vosotros? Muy bien. Creo que quieres abordar ese tema chusco. De los prostíbulos de la familia política de Pedro Sánchez y la familia directa de Begoña Gómez. Bueno, sí, y quien se beneficiaba era familia política de unos y era familia directa de sí mismo y se beneficiaba de ellos. Pero bueno, vamos con todas las pruebas que certifican que Sánchez efectivamente se ha beneficiado de las saunas y prostíbulos familiares. Hombre, esto para el adalid, el superhéroe del feminismo, a lo mejor no queda demasiado bien. Vamos allá, venga. Pedro Sánchez, atención, porque no ha temblado con escándalos brutales que afectan a obras públicas presuntamente amañadas, a contratos de mascarillas con fuertes indicios de ilegalidad, a operaciones multimillonarias de petróleo, a cátedras regaladas a su mujer, a rescates bajo sospechas, a entradas de narcodictadoras a España, a presunta financiación ilegal del PSOE, a amaño de sus primarias, a prostitutas enchufadas en cargos públicos, a pactos con proetarras, amnistías para prófugos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece haberse quedado descolocado con un asunto muy fácil de entender. Se ha beneficiado de negocios familiares de prostitución, así de simple. Ven, pues vamos con todos los hechos comprobados, repito, con los que ya están totalmente probados sobre este escándalo. Vamos allá. 1. Las saunas y prostíbulos fueron la actividad principal de la que vivió la familia de la mujer de Sánchez. Sabiniano Gómez, el padre de Begoña, y sus hermanos tuvieron al menos, esto está comprobado, al menos 9 saunas y prostíbulos en Madrid y en regiones como León o Segovia. La cifra total podría ser clarísimamente superior. 2. Repito que son cosas totalmente probadas ya. No se trató de ningún negocio pasajero. Las tuvieron durante décadas y en ellas se practicó la prostitución tanto heterosexual como homosexual, como han narrado ya infinidad de testigos. 3. Entre los locales de esta cadena sexual están la Sauna Dan en San Bernardo, pero muchos otros, la Sauna Azul, la Sauna Princesa, un prostíbulo en Paseo de Castellana y otro en la carretera de La Coruña. De este vamos a hablar acto seguido porque tiene un historial de muchísimo cuidado. 4. Los audios filtrados del excomisario Villarejo aseguraron que la propia Begoña Gómez habría desempeñado tareas contables para el negocio, por lo que era total y plenamente conocedora de la actividad. Testigos directos han asegurado que su papel fue más allá y realizó pagos a prostitutas en al menos uno de esos locales. Bien, 5. En 2006, cuando Begoña se casó con Pedro Sánchez, su padre, Sabiniano, traspasó los locales a sus hermanos, precisamente para esconderlos de las más que previsibles críticas a la carrera política del yerno. 6. Tanto la Sauna Dan como un ático en el mismo edificio son inmuebles públicos de Muface. El ático, para colmo, fue contratado a un precio totalmente rebajado con respecto al del mercado, por estar dentro de lo que se denomina como renta antigua. Pagaban 850 euros al mes por un ático de 140 metros cuadrados en una de las zonas más caras de Madrid. 7. Los testimonios relatan cómo el ático también acabó siendo usado para la prostitución. Yo sé que esta palabra le fastidia mucho a Sánchez. ¿Qué quiere que le hagamos? Es que es así. 8. El ático con sus 140 metros cuadrados fue transformado en 14 nichos de entre 8 y 9 metros cuadrados. Había un pequeño recibidor donde cabía poquito más en cada uno de esos habitáculos que una cama. Nos podemos imaginar cuál era la finalidad. Y Muface no puso ninguna pega a la transformación de lo que era una vivienda familiar. Extraña vivienda familiar. Tenía hasta números en las puertas de los distintos nichos. Bien.
9. Los locales no han estado exentos de sentencias. Atención, que esto es importante, intervenciones policiales y condenas. Bien, en 2009, el Ayuntamiento de Madrid abrió expediente por deficiencias en la seguridad en la sauna Dan. Mucho antes, 1989, el Tribunal Supremo emitió una condena por una imprudencia que causó la muerte de una persona en la misma sauna. Sabiniano Gómez, por cierto, fue considerado responsable civil subsidiario. Y cuidado porque viene el historial más delicado. En otro local, kilómetro 80, en 2016, hay que recordar, este es uno de los prostíbulos, gestionado por Francisco Enrique Gómez Serrano, el tío de Begoña, el hermano de Sabiniano. Bien, ahí se practicó una intervención policial por trata de personas. Un encargado, el encargado que era empleado suyo, fue condenado a 3 años por coacción a prostituirse. La red que operaba a través del local, incluyendo proxenetas rumanos, recibió condenas superiores a los 20 años. Se lo debieron tomar en serio. Además, la Inspección de Trabajo multó a la empresa familiar con más de 66.000 euros por explotación laboral de 11 prostitutas extranjeras sin papeles ni, por supuesto, contrato laboral. Eran mujeres brasileñas, colombianas y nigerianas que vivían en el mismo local y trabajaban en turnos de 10 horas por un salario que dependía del número de copas que endosasen a los clientes. Hombre, muy defensor de la abolición de la prostitución no suena, la verdad. Venga, 10. Un pasaje de uno de los libros del muy entusiasta seguidor de Pedro Sánchez, Bob Pop, incluye un esclarecedor párrafo que describe la sauna Dan como un lugar donde los chaperos te follan por 40 euros. Perdón por las expresiones, pero son literales. Otro párrafo más delicado señala lo siguiente: he gastado todo lo que llevaba encima, la sauna es el último recurso. Hay un chico joven, demasiado joven, no estaría de más que nos explique qué significa eso. Me pregunta si quiero algo especial. No sé si es lástima o deseo, pero saco lo último que me queda en el bolsillo, no es mucho, pero él asiente. Hombre, esto muy respetuoso me da que no es, ¿verdad?, con la libertad sexual. 11. Los mismos audios de Villarejo señalaron que en la sauna Dan hubo cámaras y micrófonos con supuestos fines policiales, repito lo de supuestos, pero sin autorización judicial. Fuentes policiales confirman que era un centro muy conocido en el mundo de la política y que las grabaciones podrían haber tenido fines de chantaje o coacción. 12. Pedro Sánchez se ha beneficiado de 3 inmuebles pagados por la familia Gómez. El primero es el piso en el que Sánchez vivió desde que contrajo matrimonio con Begoña Gómez, una vivienda en la calle Dinamarca de Pozuelo de Alarcón, dentro de un complejo de lujo llamado Somosaguas Park. El piso fue comprado en 1997 por su mujer. Por lo tanto, lo más normal es pensar que lo habría pagado con el dinero procedente de trabajar en el negocio sexual de la familia. 13. Más tarde, los Sánchez Gómez se trasladaron a la calle Tramontana, de nuevo en Pozuelo, que la mujer de Sánchez heredó de su madre, lo mismo de lo mismo. En esta casa vivieron hasta su entrada en el Palacio de la Moncloa, ya cuestión puramente presidencial. 14. El tercer inmueble del que se ha beneficiado Sánchez es una residencia de vacaciones en Mojácar, Almería, comprado una vez más por la mujer de Sánchez, en abril de 2013. Para colmo, el vendedor fue la propia sociedad San Bernardo 36. ¿Cuál es esta? La de las saunas gays. Bien. Y 15. Una reciente información de Voz Populi asegura que la campaña de las primarias de 2017, que devolvieron a Sánchez el control del PSOE, fue costeada en buena parte por su suegro. Y Ábalos, cuidado, conservaría pruebas de esta historia. Pues ahí lo tienen, el adalid del feminismo patrio, el que quiere abolir la prostitución. Pues resulta que dentro de sus filas, entre sus altos cargos, tal y como hemos visto en los últimos meses, pues hay puterío y encima se ha beneficiado directa e indirectamente del negocio más antiguo del mundo. ¿Qué cosas tiene la vida? El PSOE. El PSOE. La vida y sobre todo el PSOE. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes un recordatorio porque, miren, yo antes usaba el navegador de siempre, pero cada vez iba peor. Me mandaba por rutas rarísimas, muy ecológicas, eso sí, pero un día pues casi acabo teniendo un accidente. Y los radares, te enteras cuando te ha llegado la multa a casa. El otro día iba por un tramo que de repente bajaba de 90 a 70 km/h y claro, multa al canto. Entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Ahora uso RadarBot. Es una aplicación 100% española que me avisa de todos los radares fijos, de tramo, con la velocidad media, puntos negros, de todo. Ahora mis viajes a Galicia, a Pontevedra, son mucho más tranquilos porque sé que no me los va a amargar una multa. Así que, si no queréis volver de estas vacaciones con una multa de recuerdo, descargaos ya gratis RadarBot desde la tienda de aplicaciones. La Trinchera de Llamas es radio.